Así dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, versículos 16 al 18. Leamos todos juntos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a toda la iglesia, a la luz de Cristo, a todos los creyentes que están cada domingo reunidos. Soy el pastor Dani Fernández, una vez más feliz de habernos encontrado cada domingo y este domingo llevando el mensaje de vida a todos los campos. Estoy muy feliz porque sé que Dios está obrando a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es así, cada persona, cada creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, tiene que ser esa llave, esa luz del Evangelio en esos campos. La semana pasada dijimos algo muy importante y creo que usted lo recuerde también esta semana. Usted no está en ese campo por casualidad. No está en ese campo porque simplemente pasó. Usted está en ese lugar, en ese trabajo, en ese negocio, es porque el deseo de Dios quiere que usted sea esa luz, ese testigo en ese lugar. ¿Qué tan importante es? Por eso es tan importante, como le dijimos la semana pasada, y muy fundamental, yo tener el mensaje. Y tener el mensaje significa aferrarme a esta palabra que Dios me da cada domingo y con esto ir a ese campo. El título del mensaje de esta semana y continuamos con estos tres mensajes y hoy lo titulamos El testigo, los testigos del futuro. Cuando usted ve la palabra en Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18, usted puede ver la exposición o cómo Pedro comienza dando un mensaje en ese lugar donde estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. Y la Biblia dice que Pedro toma el texto de Joel capítulo 2 y habla de esta palabra que como profecía se estaba cumpliendo. O sea, nuestra mayor seguridad y nuestra mayor gozo en todo esto es que la palabra de Dios es viva. Y si es viva, es porque Dios está vivo. Y eficaz significa que se va a cumplir. Y nada ni nadie puede detener esta palabra. Entonces, el día de hoy, nosotros miremos el futuro, no con los ojos a ver qué pasará, sino que Dios va a cumplir su palabra y lo continúa cumpliendo hasta el día de hoy. Los testigos del futuro tienen que ver varias cosas y principalmente cómo la palabra de Dios sigue obrando hasta el día de hoy. O sea, en la introducción de este mensaje que hemos titulado Los testigos del futuro, podemos decir varias cosas. Y quiero llamar a los testigos que cada domingo se reúnen a recibir este mensaje a través de esta plataforma y en sus campos. Primero, los testigos son aquellas personas que han creído por la fe en Cristo Jesús. Los testigos del Evangelio son salvos no por sus méritos, no por sus pensamientos, no por lo que ellos creen que es así, sino por gracia. Esto es indispensable, fundamental que el testigo debe saber. Yo estoy en ese campo porque fui salvo también. Yo estaba en la oscuridad, yo estaba atrapado en las tinieblas bajo las garras de Satanás y no lo sabía. Y ser salvo significa que yo debo también alumbrar esa luz como testigo. Lo segundo que podemos decir por los testigos es que los testigos son aquellos entonces que son salvos, se aferran cada día más a este evangelio, porque este evangelio es todo, hermano, es suficiente, es completo. Y si este evangelio es completo y suficiente, lo que dijo Cristo en el monte del Calvario es la mayor promesa y el cumplimiento de ella para nosotros. Cristo dijo, todo ha sido consumado. La salvación está completa. Todo fue hecha por gracia. Jesús es el Cristo. Ha cumplido totalmente la palabra del Antiguo Testamento. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el Cristo. Cuando Él dijo consumado es, todos los evangelistas y creyentes se tienen que aferrar a este evangelio más todavía, porque nada más llena nuestra vida. Él es todo. Una vez más, suficiente y completo. Tercero, los testigos, entonces son aquellos que disfrutan de ese mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida, pastor? El mensaje del púlpito.
el mensaje donde Dios habla en mi vida cada domingo, y no solamente soy testigo de ese mensaje de púlpito, sino que veo el cumplimiento de esta palabra. Pastor, ¿dónde se debe cumplir esta palabra que escucho los domingos? Principalmente en mi vida. No es solamente por oír, sino que yo tengo que ser esa persona que me aferre y que crea que esta palabra es para mí. Y si se cumple en mi vida, naturalmente se va a ver en el campo. Naturalmente podré compartir este mensaje del evangelio en el campo. Así que por último, podemos animarnos y confirmar que los testigos son aquellos que somos llamados las plataformas de vida. Somos aquellos que somos llamados las torres de guarda, los que oran y alumbran la luz en los campos, y aquellas antenas que reciben el mensaje de vida y lo transmiten a los campos. Y por eso somos testigos del futuro. Tenemos que transmitir este mensaje importante hacia la siguiente generación también. Así que hoy, hermano, hoy pastor, líder, hoy que usted es maestro de escuela dominical, hoy que usted está sirviendo en la iglesia, mire cómo Dios va a cumplir su palabra hoy y lo va a seguir cumpliendo, porque Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Seamos esos testigos sin temor, sin tener temor al campo, porque Cristo lo consumó todo. Amén. Así que en el mensaje del día de hoy, como contenido dentro, quiero decir algo muy importante también para los testigos del futuro. Usted, que cada domingo escucha el mensaje, que cada domingo disfruta de la palabra en su iglesia, el mensaje púlpito, usted es llamado bienaventurado. Usted no es cualquiera persona. Usted es el embajador. Usted es una persona, dice de la Biblia, que bienaventurado significa dichoso, completo, es feliz. ¿Pero por qué, pastor? Porque Apocalipsis 1:3 dice algo muy importante. ¿Usted quiere leer? Apocalipsis 1:3, y quiero leer textualmente, dice de esta manera la palabra de Dios. Lea conmigo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados, pastor? Porque somos las personas que no solamente leen la palabra de Dios, porque hay que leerla. No solamente soy aquellos que oyen la palabra de Dios, porque tengo que oírla cada domingo, sino que esta palabra la guardo. ¿Qué significa que la guardo? Es mía. Cuando usted tiene algo de mucho valor, cuando usted tiene algo importante que haya comprado o material, o sea, una joya, lo que usted tenga, usted lo guarda y lo guarda bien porque es suyo. Entonces, cuando algo es suyo, usted lo guarda y lo disfruta también. Los bienaventurados no solamente son aquellos que leen la palabra, que es necesario, que oyen la palabra, que claro que es importante, sino que la guardan, que es mía. Creo en esta palabra. ¿Y qué es la palabra? Eso es lo que yo debo creer. Esta palabra es viva y se va a cumplir en mi vida y en el campo, porque yo soy ese bienaventurado. Testigos. La Biblia enseña en Juan 1:1 al 2 que en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, esta palabra es eterna. Esta palabra estaba en el principio. Esta palabra fue la que Dios utilizó para crear al mundo, por decirlo así de esta manera. Fue la palabra de Dios que hizo el cielo y la tierra. Esta palabra es poderosa. Y dice la Biblia que esta palabra estaba junto con Dios y era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia, por esta palabra. Y en San Juan 1:35-39, cuando usted escucha, Cristo mismo lo dice: escudriñad estas escrituras, porque en ella dan testimonio de mí, y en ella van a tener la vida eterna. Entonces, ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra, y Cristo es el cumplimiento de la palabra. ¿Y Cristo dónde vive? Cristo vive en usted. Entonces, si Cristo vive en usted, usted es una persona bienaventurada, porque estamos leyendo la palabra donde el protagonista es Cristo. Oyemos la palabra porque oír la palabra significa oír las palabras de Dios en el mensaje de Cristo en nuestras vidas. Y la guardo porque Cristo es suficiente. La palabra de Dios es nuestra vida. Pedro lo dijo. ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Bienaventurados los que guardan y los que leen la palabra. Apocalipsis 1:8 dice algo muy importante también y dice: yo soy el alfa y la omega, dijo Cristo, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Esa es la palabra. La palabra es viva, viviente, porque la palabra es Cristo y el cumplimiento de la palabra es Cristo.
somos bienaventurados. Esos son los testigos que del presente tienen que ver cómo Dios sigue obrando a través del evangelio. No olvidemos que Jesucristo mismo lo dijo. La Biblia mismo dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, que obró en la iglesia primitiva, que obró en los 12 apóstoles, el mismo de hoy. Sigue obrando con su mismo poder el día de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No cambia. Cristo es Emmanuel. Él es la palabra. Por eso, discípulos, testigos, aferrémonos a la obra del monte del Calvario, cuando dijo, todo fue cumplido, todo fue consumado, la palabra de Dios se cumplió. El Mesías del Antiguo Testamento vino en el Nuevo Testamento. Él es el Cristo, el cumplimiento de la palabra. Y cuando dijo consumado es, todo terminó. Juan 14:6 dice que nos abrió el camino esta palabra viva. Romanos 8:2 dice que cambió nuestra ley, que estamos atrapados en la ley del pecado y la muerte, y nos ha dado la ley del espíritu de vida. Y en Hebreos 2:14-15 dice que nosotros estábamos atrapados en el imperio de la muerte. Satanás tenía ese imperio de la muerte y ahora Cristo le ha quitado ese imperio de la muerte. Somos ahora esos testigos. Esos testigos que nosotros en esta vida y en la otra estaremos junto con Él por la eternidad. Porque Cristo no cambia. Él es el mismo de ayer y hoy. Y Él es que hoy está obrando en su iglesia. Él es la cabeza de todo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurados somos nosotros como testigos que nos aferramos a la palabra y oramos con esta palabra y damos gracias a Dios por esta palabra y así disfrutamos esto en el campo. Lo segundo que quiero decir entonces para los testigos del futuro es que nosotros tenemos que orar creyendo que la oración trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, pastor? Que la oración no solamente se queda atrapada en estas cuatro paredes. La oración no necesita visa, la oración no necesita un pasaporte para viajar a otro país, la oración no lo detiene un año, no lo detiene una época. Estoy orando hoy y Dios va a cumplir su palabra y esta oración está en el futuro, porque esa es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Pablo bien oraba. En Efesios capítulo 2:14-17, Pablo en su tiempo, hace miles de años atrás, oraba por la iglesia, oraba por los discípulos. Y dice la Biblia que oraba de rodillas para que el poder de Cristo actuara en nosotros. Esta obra de Cristo sigue obrando hasta el día de hoy, porque somos sus testigos. Más adelante, en Juan capítulo 17, años antes, del 17, del 9 al 11, Cristo mismo ora por sus discípulos. No oro solamente por ellos, sino oro a los que tú me has dado, dice Cristo, para que sean uno. Esta oración ha trascendido el tiempo. Esta oración ha trascendido el espacio. Hasta el día de hoy podemos ver el cumplimiento de esta palabra, porque otra vez lo digo, Cristo es la palabra y el cumplimiento de esta palabra, y oramos nosotros por eso en el nombre de Cristo. Y nada, no hay nadie lo puede parar. Así que si nosotros oramos dentro de esta oración que trasciende el tiempo y el espacio, entonces el día de hoy, hoy en el presente, disfrute de las 24 horas. Dios le ha dado 24 horas. Disfrútelo hoy. Hoy disfrútelo que Él está con usted. Esas 24 horas significa que en la mañana, en la tarde, en la noche, donde quiera que yo esté, Él es Emmanuel. Él no cambia. Así que mi oración no está atrapada solamente porque tengo que cumplir un horario en la mañana y que tengo que cumplir un horario en la tarde. O está bien los programas de la iglesia que hacen, pero no estamos atrapados en un programa de la iglesia para orar, porque Él es Emmanuel. Él está conmigo en la mañana, en la tarde, en la noche, 24 horas. Esta es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Y mientras estoy en mi horario, porque nadie tiene horario más que yo, todos tenemos 24 horas, tenemos que disfrutarlo con la oración. Pero ahí no termina todo, porque la oración que trasciende el tiempo y el espacio sobrepasa todo, inclusive sobrepasa la época. Hoy usted me puede estar viendo orando y estando con usted el mensaje, y mañana ya yo no esté aquí en la tierra. Pero ¿acaso la oración va a parar? Nadie va a poder detener la hora, el horario de Dios. Por eso nosotros debemos de disfrutar el horario que sobrepasa las 24 horas. Entonces podemos decir de una manera para entenderlo, las 25 horas. Nadie tiene 25 horas. Nadie puede decir yo tengo una hora más o menos, pero Dios obra en su horario sobrenatural, en su horario, en el cumplimiento de ella, porque Dios no se mueve por las 24 horas.
Dios es eterno, Él trasciende el tiempo y el espacio, así que cuando oramos es el respaldo del trono celestial y el horario de Dios se va a cumplir. Así que yo no tengo que preocuparme cuándo Dios va a obrar o no, porque yo sé que Dios tiene un horario y en su horario Él va a cumplir la palabra. Dígame, hermano, Él no sigue sentado en su trono. Él no sigue sentado en su trono el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Él no sigue velando por su iglesia. Ese es nuestro respaldo. Así que la oración que trasciende el tiempo disfruta de las 25 horas, o sea, el horario de Dios. Yo puedo esperar. Yo puedo esperar porque Dios va a obrar. Y mientras espero, disfruto de la palabra y de la oración que Dios me ha dado en ese campo. Esa es la oración que trasciende. Testigos del futuro, no tengan temor a sus oraciones, oren conforme a la palabra y Dios lo va a cumplir. O tal vez usted no lo vea, pero Dios lo va a hacer. Esta es la historia que yo escuché de George Mueller, el gran hombre que oraba en su época. Lloró, tuvo muchos títulos de oraciones y muchas de esas oraciones se cumplieron después de que él falleció. Esta es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Y por último, los testigos que son bienaventurados y oran con este contenido, Dios les va a dar a ustedes encuentros, pero no cualquier encuentro, sino encuentros eternos. Aleluya. Son encuentros únicos e importantes. El texto bíblico que hoy tomaré está en Hechos capítulo 8. Cuando usted ve la historia de Felipe y el etíope, ¿cuántas veces se encontró Felipe y el etíope? La Biblia no dice, pero habla solamente de una vez que se encontraron, porque el etíope iba ya en camino a su pueblo, a su país. Y Felipe, la Biblia dice, después que se encontró con él y le presentó el evangelio, se apartó de él. El etíope se fue feliz y tal vez nunca lo volvió a encontrar. Algunos dicen que gracias a ese encuentro entró el mensaje en África. Lo que hoy quiero decirle es que Dios le va a permitir un encuentro, dos encuentros con personas que tal vez se encuentren, usted esté una sola vez con ellos. Tal vez una vez escuche el evangelio y acepten a Cristo y tal vez no lo volverá a ver más usted aquí en la tierra, pero será el encuentro eterno en los cielos. Ese es el deseo de Dios. Ore, Dios, dame un encuentro donde yo pueda compartir el evangelio. Y aunque yo no pueda volverlo a ver más, sé que lo volveré a encontrar en la eternidad. Estos son los encuentros que Dios da también. Y eso es lo que hizo Felipe con el eunuco etíope. Estoy seguro que ellos se van a encontrar eternamente. Y nosotros tenemos que orar por esos encuentros, porque si comparto el evangelio, estoy orando con esto, Dios va a cumplir su palabra. Oremos, tengamos seguridad de ser testigos de esto. Y por último, oremos. Juan 21:15, Dios le dijo, Cristo le dejó una gran misión a Pedro y a nosotros. ¿Me amas más que estos? Pedro dijo que sí, apacienta a mis corderos. Corderos son los hijos de las ovejas. Lo que le está diciendo Cristo a Pedro, mira a la siguiente generación. Mira a los que vienen después de ti. Cuídalos. Y cuidar un cordero físicamente es alimentarlo, estar pendiente de él. Nosotros tenemos que mirar a la siguiente generación, no solamente como un programa dominical, para poder cumplir. Nosotros tenemos que mirar a la siguiente generación cuando hablan de cuidarlos, pastor. ¿Y cómo puedo cuidar a estos corderos? Con el mensaje. Por eso no cualquier mensaje debe ser transmitido a esa siguiente generación. Debe ser el evangelio de vida que usted recibió y que usted lo hace feliz. Este evangelio de vida se transmite a ellos. Eso es cuidarlos, eso es alimentarlos. Mientras hacemos fórum con ellos cada domingo para los maestros, nosotros los líderes de la iglesia, debe ser un encuentro muy importante con esa generación, porque ellos continuarán después de nosotros. Miremos el futuro. Dentro del cumplimiento de la palabra y absolutamente Dios estará obrando. Usted mismo lo puede ver en los evangelios cuando Cristo dijo a los apóstoles, dejan que los niños vengan a mí. Cristo los invitó y oró por ellos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Cristo físicamente lo vio a ellos después cuando crecieron, no. Pero oremos por esto nosotros también, por eso oremos, creyendo que Dios va a obrar en la vida de ellos y transmitámoslos el mensaje de vida correctamente. Quiero terminar antes de concluir, testigos. Los testigos del futuro son muy importantes. Testigos, aferrémonos al poder de Dios aquí en la tierra. Confirmemos siempre mi identidad donde quiera que yo vaya.
Usted va a recibir persecuciones, va a recibir circunstancias en esta tierra como hijo de Dios. Claro, Satanás sigue obrando y quiere engañar a los creyentes. Y a veces recibiremos muchas críticas. Podemos recibir circunstancias, hasta persecuciones familiares o en el trabajo. Pero usted es testigo del futuro. No olvide que Dios usted lo ha llamado. Así que podemos decir, como dijo Pablo en Hechos 19:21, cuando estaba en Efeso y ocurrió el alboroto y la persecución en Efeso, que lo metieron preso a Pablo por predicar el evangelio. Pablo dice allí, me es necesario ver a Roma. Los testigos del futuro siempre están pensando en los campos, en la evangelización, no solamente de mi región, porque Roma en esa época es el que llevaba toda la globalización en el mundo en esa época bíblica. Así nosotros tenemos que mirar no solamente a Panamá, sino a Latinoamérica y el mundo. Y recuerden que la oración trasciende el tiempo y el espacio. Así como Pablo dijo en Hechos 23:11, cuando estaba en el concilio rodeado de muchos judíos, fariseos y saduceos, Pablo ahí en su corazón estaba que tengo que testificar a Roma. Siempre pensando, obreros, siempre pensando en el campo, donde quiera que yo voy. Esos son los testigos del futuro. No estoy pensando que solamente en esta época, mirando, Dios nos está llevando a su deseo de poder llevar el mensaje del evangelio, no solamente a Panamá, sino a Latinoamérica y a todas las naciones del mundo. Oremos por esto. Dios ha permitido ahora las redes, la plataforma, los encuentros digitales, y esto es gran bendición para seguir compartiendo este mensaje. Oren por esto. Y más adelante, en medio de la tormenta que se avecinaba, Pablo iba en rumbo a Roma en Hechos 27:24. En medio de todas las circunstancias, Pablo estaba seguro, porque Dios le había dicho, yo estoy contigo, tienes que ir a Roma y por esta causa nadie morirá en esta tormenta. Increíble la promesa de Dios. Testigos, miremos al futuro, creyendo que Dios va a obrar en los campos y somos esos testigos de este cumplimiento de la palabra. Los invito a que vayamos juntos, Iglesia a la Luz de Cristo, y todos los creyentes vayamos juntos hacia la siguiente generación. Miremos el futuro, porque en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, están los misioneros de la siguiente generación. Esos misioneros que continuarán la obra después de nosotros. Yo, aunque pueda ser un pastor muy joven, tal vez usted lo vea, ya en mi corazón está pensando en la siguiente generación, porque ellos son esos testigos también del futuro. En ellos Dios va a obrar y cumplirá su palabra. Un niño de 6 años, un niño de 10 años, en 20 años ya no tendrá 6, pero por eso hay que grabarle el mensaje del evangelio y nosotros mismos disfrutar de que somos testigos de este cumplimiento de la palabra. Iglesia, tome esta palabra. Somos hijos de Dios y el campo realmente solamente puede ser salvado por el evangelio hasta nuestra siguiente generación. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Quiero animarlos, iglesia. Primero, Dios nos ha dado un itinerario de vida. ¿Qué simboliza el itinerario de vida? Dios nos está guiando hacia su deseo. Y de ese itinerario tenemos que caminar, porque nada va a poder detener ese viaje del pacto, ese viaje de vida que Dios nos está llevando. Por eso, comencemos con nuestra iglesia local, el inicio del viaje, nuestra Jerusalén. En esa iglesia local, aferrarme al mensaje de púlpito cada domingo, aferrarme al mensaje de vida cada semana, en la corriente de la semana del evangelio, en los miércoles que tenemos el culto, los viernes que tenemos el culto, los sábados que nos reunimos también, cuando vamos a la ciudad a recibir el entrenamiento, todo sea enfocado primero entrenando en nuestra Jerusalén. Pero ahí no termina. Nuestro itinerario de vida es que de nuestro Jerusalén, de nuestra iglesia, hay que ir a los campos, hay que entrar en las casas, hay que ir a los negocios, a los trabajos, donde usted es ese testigo. Esos son los campos de Judea o Samaria, podemos decir, las personas que nunca han escuchado el evangelio, algunos religiosos que dicen, sí, yo he ido a la iglesia, yo sé de Dios, ayudarlos con el mensaje y salvarlos para que puedan entender que solamente Cristo es la respuesta a sus problemas. Y ahí no termina, iremos hacia lo último de la tierra. ¿Y cuál es lo último de la tierra para nosotros? El futuro. ¿Y cuál es el futuro para nosotros? La siguiente generación. Los que han quedado, los que quedaron, y nosotros seremos las personas testigos que harán que otros queden también.
Ese es nuestro mayor seguridad y nuestro itinerario de vida. Juntos hacia Hechos 1:8 y viendo cómo Dios cumplirá su palabra y el cumplimiento de esta palabra en esta época, Dios lo hará y también en las siguientes generaciones. Él es el Cristo, el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Jesús es el Cristo y con esto tenemos que ser esos testigos del presente y del futuro. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra nunca cambia. Somos llamados los testigos del pasado, presente y futuro. En el pasado no entendíamos, Señor, y tú nos llamaste en tu gracia. En este presente podamos nosotros ver que tú eres el Cristo también, y en el futuro tú seguirás cumpliendo tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por los creyentes. Cada día llénalos de tu poder espiritual dentro de la palabra de Dios. Que este mensaje esta semana nos pueda llevar a un nuevo desafío, a ver cómo tu palabra no solamente está obrando en la iglesia, sino en los campos y hasta el futuro. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo que está vivo junto con nosotros, oramos, Señor. Amén.